Miren cómo termina el Evangelio de hoy. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Miren, esta cita bíblica, Marcos 16, 15, ojalá usted se la aprenda. A mí me encanta. Marcos 16, a mí me fascina. Porque es que Jesús tenía un proyecto muy grande. No crean que era que Jesús que quería predicarle a 3 pelagatos y a 3 personas y ya, no. Jesús tenía un proyecto y tiene un proyecto grande. ¿Ustedes saben a quién le quería predicar Jesús? ¿Saben a quién? ¿Saben hasta dónde quería Cristo llegar con la predicación? ¿Saben hasta dónde? Dice la Biblia, escúchelo, Marcos 16, 15, óiganlo. Jesús les dijo, paren la oreja, ¿qué dijo Jesús? Les dijo, entonces, vayan por todo el mundo. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Y Jesús estaba por allá en Israel, como 40 horas de aquí, que uno se vaya para que llegue para allá. Y desde allá, desde tan lejos, dijo Jesús a los apóstoles, miren, vayan por todo. No habían aviones, a duras penas habían barcas y barcos, no habían submarinos, no habían de esos ferries grandísimos. Mire, cuando uno va para allá, para Israel, se tiene que montar en un avión que se llama Intercontinental. Yo cuando vi ese burro tan grande, me asusté. Es un avión que sobrepasa esas guayas, de 2 pisos, y grande, y le cabe gente. Todo lo que estamos aquí cabemos dentro del avión y falta gente. Para poder llegar a Israel se necesita y montarse en un avión que dura, desde creo que de Estados Unidos duran como 12 horas sentados. A ustedes le duerme el rabo de estar sentado ahí. Y de aquí de Venezuela serían como unas 30 horas más o menos, haciendo transbordo en España, donde lo manden a hacer transbordo. Y Jesús les dijo a los apóstoles, ¿qué fue lo que le dijo? Vayan por todo el mundo. ¿Para dónde los mandó? ¿Para todo? Miren, yo me siento muy contento. Porque ustedes ven a ese muchacho que están ahí parado, que ustedes dirán que siente ese muchacho ahí que lo que hace es estorbar. Ese muchacho que está ahí con un teléfono ahí, ese muchacho está transmitiendo para todo. Aquí hay gente de China, de Japón, de México, de Panamá, de Uruguay, de Estados Unidos, de Venezuela, de países. Hasta ustedes sabían que existe un país que se llama Belice. Bueno, de allá también hay gente escuchando. Yo no sabía. Un día me escribió una señora, me dijo, padre, soy de Belice. Y yo le dije, ¿qué era eso, señora? Dios, no, eso es un país, padre, eso es un país. ¿No sabía? Vayan por todo el mundo. Era el proyecto de Jesús. Yo lo estoy cumpliendo. ¿Y ustedes? También, padre, nosotros cuando salimos en la cámara también nos vamos por todo el mundo. ¿Sí? No crea, la gente de la comunidad de la Esperanza, la gente de la comunidad de la Castellana, de manera especial de la Castellana, lo conocen por todos lados. Y me decía la gente, padre, ¿y qué pasó con el problema de la Castellana? ¿Qué pasó? No, ya se acabó el problema, ya le construimos la capilla. ¿De verdad, padre? Sí. Vayan por todo el mundo, ¿a qué? Oigan. Y prediquen el evangelio a... Llama despacio, despacio. Vayan por todo el mundo, ¿a qué? A predicar. ¿Qué tarea más grande le colocó Jesús a los apóstoles? ¿Qué tarea tan difícil le puso Jesús a los apóstoles? Muy difícil. Usted a duras penas le habla a su mamá, a su papá. Hoy dijimos que había celebración de la misa. Hoy dijimos que íbamos a salir a hacer oración por las calles. Y la gente salió, ¿verdad? Y salimos la comunidad de aquí, de la Castellana. Pero ya. Pero a través de los medios de comunicación podemos llegar a todo. Ahora, hay un problema. Hoy día existen los medios de comunicación que nos pueden llevar en un minuto por todo el mundo.
Ustedes tienen medio de comunicación. A ver, levante la mano los que tienen WhatsApp. Los que tienen Facebook. Los que tienen Instagram. Los que tienen TikTok. ¿Para qué utiliza usted sus medios de comunicación? ¿Para qué utiliza usted las redes sociales? ¿Para compartir la palabra de Dios? ¿Para hablarle a Dios, de Dios a la gente? ¿O para compartir chisme? ¿O para compartir fotos suyas? ¿O para compartir videos chistosos y graciosos? Vayan por todo el mundo, sí. ¿A qué? A predicar. ¿Saben qué es difícil? Ponerse a predicar el evangelio. Y a través de las redes sociales nosotros podemos llegar por todo el mundo. Por todo el mundo. No crean que detrás de ese pichirilo de celular que ustedes ven ahí, aquí este micrófono, esto que dirán, esto que está aquí, ¿saben para qué es? Esto se llama quitarruido. Como está haciendo aire, este poco de pelos quita el sonido del... Y entonces no suena con mucho aire el sonido. Y se va allá. Y del celular se va a internet. Y de internet se va por todos lados. Esa es la tarea. Por eso ustedes verán al Padre Marcos siempre con una persona, con un celular, grabando y mostrando. No se pongan bravos cuando el Padre lo haga. Por allá un día terminé una misa y vino un señor bravo y me echó un regaño como si fuera mi papá. Y me dijo, ¿cómo es posible que usted en plena misa saque el teléfono? Usted no es cura, ¿cómo va a sacar un teléfono en plena misa? Y yo dije, la ignorancia es atrevida. Me quedé callado. Yo dije, Señor, tiene razón, disculpe. Tiene razón. Pero mire, ¿usted tiene celular? Sí, ¿y para qué? Busque ahí en YouTube, Padre Marcos Galvi, busque. Y el Señor dijo, ¿pero para qué? Búsquelo. Y le mostré para qué era el teléfono, para qué se utilizaba. Y le aproveché y le di suscribir ahí, ¡pam! Y le di a la campanita. Y después el Señor me escribió un mensaje. Ay, Padre, qué bien que escucho la palabra de Dios. Qué bien que escucho el mensaje. La gente no lo entiende. Vayan por todo el mundo, ¿a qué? A predicar. ¿A quién hay que predicar el evangelio? Esta parte me encanta también, Oigan, escuchen. A toda criatura. ¿A quién hay que predicarle el evangelio? A toda criatura. ¿Saben a quién le estoy predicando yo el evangelio ahora? A los pastores protestantes de la comunidad. Esos también son criaturas de Dios. Sí, se los estoy predicando y les estoy evangelizando y les estoy mostrando con la Biblia. Yo estaba quieto. Estaba haciendo la misa en las Mercedes, ¿era? Y estando en las Mercedes, no más al cruzar, una pastora formó el culto. Colocó un sonido, una lámpara. ¿Alguno lo vio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso fue hace unos días. Y empezó a predicarme. Pues yo también lo voy a predicar. Y entonces les decía al inicio, lo que parece malo, no está malo. Ellos me hicieron pedirle a la gente un sonido y ya me lo van... Este es el abreboca. Para que cuando se predique la palabra de Dios en las calles, en las comunidades, suene duro y bonito. Y aquí está el grupo Tírame Algo que se está preparando. Ellos no tienen instrumentos, ellos tienen la guitarra, tienen las voces, tienen el deseo, pero tranquilo. Algún día compraremos eso que, ¿cómo que llama? El piano, eso que le da la batería, la guitarra. Y ya van a ver, los que quieran venir al grupo, venga. Algún día vamos a tener esa oportunidad. Vamos a tener esa oportunidad de compartir. Vamos a tener esa oportunidad de mejorar el ¿cómo se llama? El coro. Bueno, ya nos dañó el sonido, ¿qué vamos a hacer? Estamos probando. No, eso no. No, esa luz es aparte, todo eso aparte. Eso viene con pila y con todo. Eso no se preocupe. Eso falla técnica de allá de los ingenieros. Vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Predicar
¿Y a quién hay que predicarle? Los pastores protestantes de la comunidad también son criaturas y a ellos debo predicarles. Padre, yo me voy a poner bravo porque es que usted le lanza mucho a los protestantes. No, ya va. El padre estaba quieto. El padre estaba celebrando la misa en los sectores y en las comunidades. Tranquilo. Y llegaron a molestarlo. Ahora que se la calen. Que se la calen porque sí les voy a predicar. Ahora, yo cumplo mi trabajo. Yo predico. Yo evangelizo. Yo le digo a ustedes, cásense. Yo les digo a ustedes, pórtense bien. Dejen el vicio, dejen los chismes, dejen la mentira, dejen la brujería. Todo lo que tiene que ver con la predicación. Y dice la Biblia, escuchen. ¿Acabó? Sí. Busque ahí la Biblia. Venga, niña, acérquese para acá. Lea, escuchen lo que viene. El que crea y sea bautizado se salvará. El que quiera creer, cree. Y el que no quiera creer, no cree. Mi misión es predicar. Y yo tengo que decirle a la gente, mire, vaya a la misa, vaya a la iglesia, cásese, confiese. El que quiera creer, cree. Y el que no, no cree. Ahora, el que crea tiene un premio. ¿Cuál es el premio? La salvación. Y el que no crea tiene un castigo. ¿Cuál es el castigo? La condenación. ¿Ustedes qué quieren? ¿Salvación o condenación? Salvación. Ahora, quiero unir el Evangelio un poquito con la primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Hechos, vamos a buscarlo en la Biblia. Hechos, capítulo 4, versículo 13. ¿Quiénes eran los que predicaban la palabra de Dios? ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan quiénes eran los que predicaban? Los apóstoles. ¿Cuál era la profesión de los apóstoles? ¿Cuál era la predicación, ¿cómo se llama? La vida que llevaban, la profesión? Pescadores. ¿Los apóstoles sabían predicar? Cuento. ¿Los apóstoles sabían evangelizar? No. ¿Qué sabían los apóstoles hacer? Pescar. Y ni también sabían pescar porque Jesús un día le dijo, va y le echen la red para allá, pasaron toda la noche y no sacaron ni un pescado. No eran de los maximitos, de los mejorcitos, eran pescadores, pero usted sabe, no tan buenos. Y Jesús les enseñó hasta pescar. Y los apóstoles se pusieron a predicar sin saberlo. Y ustedes van a ver Hechos capítulo 4, versículo 13, cómo dice, que eran personas humildes, sencillas, pero con un corazón muy grande y dispuestos a predicar. Y la gente les tenía miedo. ¿Les tenía miedo? Oigan lo que dice Hechos 4:13. En aquellos días, los sumos sacerdotes. ¿Los qué? ¿Ustedes saben qué es un sumo sacerdote? Lo maximito. Ni siquiera sacerdote. Cuando dice sumo, ¿qué significa? Cuando usted le dice, ay, sí, se le subieron los sumos a la cabeza. ¿Qué significa? Se cree grande. Los sumos sacerdotes que eran lo mejor que había. ¿Quién más? Los ancianos. ¿Los qué? Los ancianos, que eran las personas de la experiencia, que habían vivido bastante y que tenían mucha sabiduría también. Oigan. Y los escribas. ¿Ustedes saben quiénes eran los escribas? Las personas más estudiadas, que tenían que transcribir la ley sin error, sin equivocarse, en pergaminos. No es como ahorita que usted llega, imprime y rompe la hoja y la bota. No, ellos no se podían equivocar, porque dañaban el pergamino. Tenían una escritura perfecta. Los escribas se quedaron sorprendidos. ¿Cómo? Se quedaron sorprendidos. A ver, ¿por qué se va a sorprender un sumo sacerdote? ¿Por qué se va a sorprender un escriba? ¿O por qué se va a sorprender una persona sabia o inteligente? Debe ser algo importante, ¿sí o no? Debe ser algo significativo, ¿sí o no? Debe ser algo que diga, Naguará, qué impresionante. ¿Ustedes quieren saber qué era lo que a ellos les impresionaba? ¿Qué era lo que a ellos les sorprendía? Óiganlo, escúchenlo. Al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. ¿Qué era lo que miraban en Pedro y Juan? ¿El qué? ¿Ustedes saben qué es aplomo? Seguridad. ¿Saben qué es aplomo? Certeza. ¿Saben qué es aplomo? Valentía.
¿Predicaban bien o no predicaban bien? ¿Cuál era la profesión de ellos? Y los sumos sacerdotes, los escribas, los sabelotodos se quedaban sorprendidos. ¿Por qué sería? Pero no solo eso. Oigan, escuchen. Se quedaban sorprendidos con el aplomo que predicaban. ¿Por qué? Pues sabían que eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Los apóstoles eran más tapados, no tenían profesión, no tenían títulos, lo único que sabían era pescar y sin embargo asustaban. Les tenían miedo, les tenían pánico, les tenían susto, no cualquier persona, sino los máximos jefes del pueblo. En español, cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, pueden haber personas muy eruditas, pueden haber personas muy sabias, pueden haber personas muy estudiadas, pueden haber personas muy profesionales. ¿Qué es lo máximo aquí en Venezuela, el estudio? ¿Qué es lo máximo? Ese, ¿cuál es? PH. ¿Qué es eso? No sé, pero eso es lo máximo. ¿Cómo es? Posgrados a nivel superior. Cuando una persona dice soy PH, no es el PH, ¿no? No es la talla, no es la talla. Es el estudio que ha logrado. Es lo máximo. Puede tener muchos PH, puede tener muchos posgrados, magíster, lo que sea. Pero ante la palabra de Dios no hay nada superior. Ante la palabra de Dios no hay nada por encima. Por eso ustedes van a ver y ustedes dirán, ay padre, deja a los pastores quietos. Porque es que los pastores sí saben. Tenga cuidado, padre, me dijo la viejita, tenga cuidado, padre. Porque yo conozco un pastor y es familia mía. Ese se sabe la Biblia de memoria. ¿Está bien? Que venga. Yo le presto el micrófono y que predique. Pero yo le voy a enseñar con la Biblia las mentiras que está diciendo. No se trata de que usted se sepa la Biblia de memoria. No se trata de que usted se aprenda las cosas de Dios al caletra. Viene un protestante del católico y le dice, Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio de San Juan 20, 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Jeremías 17, 5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Gálatas 5, 19, los pecados de la carne. Apocalipsis capítulo 14, y empieza una retajila de citas de memoria y usted se queda, ¡náguara! Este sí sabe. ¿Qué cuento que sabe? La sabiduría de una persona no está en los títulos que tenga, en las Biblias, en los diplomados que tenga. La sabiduría de una persona está en la verdad que está predicando, en el evangelio que está predicando. Y yo estoy seguro y estoy convencido de lo que estoy haciendo. Y yo estoy seguro de ser sacerdote del Dios Altísimo, de irme a preparar en un seminario y de poderle responder a cualquiera de los pseudopastores que hay por ahí en la comunidad, que son unos mentirosos, que son unos engañadores. Y desde que llegué aquí los he retado y tengo más de un año y todavía ninguno de esos superapóstoles se ha parecido a decirme, cura, usted está mintiendo, yo lo voy a rebatir, yo lo voy a enfrentar. Ninguno. ¿Por qué será? Porque no se requiere de títulos. Miren, a nivel intelectual, ustedes preguntan a mí, padre, ¿usted qué es? Bachiller. Yo no tengo ningún título universitario. Y respeto a todos los que estudian. Y admiro al que estudia, porque a mí me tocó quemarme la pestaña 9 años en el seminario. Estudie, come libro y lea. Y en el seminario es exigente. Pero no se trata, en las cosas de Dios, no se trata de los títulos cum laude, summa cum laude que usted tenga. Se trata de que usted tenga cariño por las cosas de Dios, amor por las cosas de Dios. Que a pesar de que usted es pequeño, a pesar de que no tiene tantas capacidades, tenga un corazón dispuesto a hablar de Dios. Porque la misión es ir por todo el mundo. Y entonces los sumos sacerdotes, los escribas, se quedaban sorprendidos con el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, porque sabían que eran hombres del pueblo, pescadores, humildes y sencillos, pero no le tenían miedo a nada. Ustedes han visto en la comunidad cómo nunca hemos, porque ustedes tampoco, ustedes son las mujeres, la castellana y los hombres.
Ustedes saben quiénes son. Cómo hemos luchado por conseguir la capilla. Cómo hemos luchado por trabajar. Cómo hemos luchado por perseverar. Todos juntos. Y nunca ninguno de ustedes ha sacado un título a relucir. Es que yo soy, yo no sé qué, es que yo soy, yo no, ninguno. Yo no he hablado con ninguno y me ha dicho, mire, aquí en la iglesia vienen los más humildes, vienen los más sencillos, vienen las personas que se quieren llenar de Dios y punto. Aquí en la iglesia de Dios todos somos iguales. Y la Biblia dice que para usted predicar la palabra de Dios debe tener aplomo, seguridad, certeza, convicción. Y no necesita de grandes títulos. Por eso cuando usted llegue a su casa, usted debe explicarle la palabra de Dios a su mamá, a su papá, a sus hijos. Y no necesita de grandes cosas. ¿No le regalé yo una Biblia hace un tiempo atrás? ¿Se recuerdan? ¿Y qué hicieron con la Biblia? ¿Por qué no la traen a la misa por lo menos? ¿Por qué no lo traen a la iglesia? Ustedes son de aquellos que agarran esa Biblia y le leen a sus esposos, a sus esposas, a los enfermos. Ustedes son los que agarran la Biblia en estos días. Mire, me admiró mucho, estaba yo confesando el jueves. Estaba yo confesando y llegó un viejito, 60, 70 años. Y llegó, y yo confesé, estaba confesando desde temprano. Cuando ya llevaba como 3 horas confesando, llegó el viejito y se sentó. Y abrió la Biblia al frente del Santísimo y se puso a leer. Yo terminé como de 9, como a 1:30, 2 de la tarde terminé y el viejito todavía no había terminado de leer la Biblia. Y cuando ya salí yo, se fue la gente, salió el Señor con la Biblia y se fue. Yo me quedé con la boca abierta. De 1000 que se les dio Biblia, 1 que la esté leyendo, bendito sea Dios. Padre, yo la leo, le felicito. Para poder predicar la palabra de Dios hay que comer palabra de Dios, hay que leer las Escrituras. Hay que escudriñar las Escrituras. Para yo venir a pararme aquí a decirle a ustedes las cosas, yo cuando comienza el mes me leo todos los evangelios. Dice una señora por allá, uy padre, yo estoy muy brava. ¿Por qué? Porque es que a mí me paran a leer de imprevisto y no me dicen ni siquiera prepare. Yo le dije, no, porque usted no se prepara. Si usted sabe que va a misa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues leer la lectura por lo menos, señora. Dios sí, pero es que yo quiero preparar, yo quiero... Póngase a leer toda la lectura de la semana, ya sabe qué va a hablar el Padre en la semana. Póngase a leer todas las lecturas del mes. ¿Alguno leyó todas las lecturas del mes que estamos viviendo? ¿Alguno? ¿Alguno sabe las lecturas del día de mañana? ¿De qué va a hablar el Evangelio mañana? Porque no nos preparamos. Y entonces cuando vamos a hablar de Dios, no somos capaces de hablar de Dios. No somos capaces de hablar del Evangelio. No somos capaces. El pueblo se sorprendía por el aplomo, la seguridad que tenían Pedro y Juan a la hora de predicar y todos los apóstoles, porque eran personas humildes y sencillas. Entonces no tiene excusa usted para decir, es que yo no tengo un doctorado en Sagradas Escrituras, es que yo no tengo un magíster en Sagradas Escrituras. Miren, yo estoy preocupado y les pido que oren mucho. El obispo me quiere mandar a estudiar, era este año, ya como que se le alargó el plazo para el otro. Me dijo que para este año me iba a estudiar. Ahorita en enero me dijo que para el otro. Y me quiere mandar a estudiar Sagradas Escrituras. Y ustedes no se imaginan lo tapado que yo soy para el hebreo, para el arameo, griego, latín, italiano. Yo no sé cuántos idiomas hay que estudiar para eso. Y yo sí le he pedido a Dios que no me mande a estudiar eso. Porque eso sí es difícil. No he aprendido el inglés y eso que he ido varias veces a Estados Unidos. Y he hecho el esfuerzo, pero no he podido. Que me manden a estudiar todos esos idiomas, yo sé que Dios dará las herramientas, pero estoy asustado. Y le pido a Dios que me mande a estudiar más bien pastoral bíblica. ¿Cómo aplicar la Biblia? Así al pueblo, a la pastoral, a las comunidades. Eso sí me gusta. Pero estudiar Biblia, eso es algo muy... Y ojalá el obispo escuche la homilía, ¿verdad? Y me mande a estudiar otra cosa, y quiere mandarme a estudiar, ¿verdad? Y me manda a estudiar, me voy. Y con mucho cariño lo hago. Pero para poder predicar la Biblia, usted tiene que leerla. Tiene que escudriñarla, tiene que analizarla, tiene que vivirla. No crean que Pedro y Juan agarraron la Biblia, la metieron debajo del sobaco aquí y vengo a predicarle la palabra de Dios, amén, aleluya. Usted predicará de todo, menos Biblia. Si usted no se come las Sagradas Escrituras, si usted no las lee, va a predicar y va a hablar de todo, menos de la palabra de Dios. Ustedes no ven que cada vez que yo voy a leer, hoy estaban los lectores dormidos, pero se despertó aquí la hermanita, ¿verdad? Siempre coloco un lector al lado, ¿lo han visto o no? Siempre le digo capítulo y versículo, ¿sí o no? Siempre le leo. Ella lee y yo traduzco. Ella lee y yo traduzco.
para que el pueblo saboree la palabra de Dios y saboreándola la ame. Ahora, ¿ustedes entienden la palabra de Dios después de la explicación, sí o no? ¿Comprenden el mensaje, sí o no? ¿Por qué entonces ustedes no van a transmitirlo a otras personas? ¿Por qué no van a predicarlo a otras personas? ¿Por qué no van a enseñarle a otras personas? Porque entonces nosotros nos quedamos con el conocimiento y no lo compartimos. Y eso es un error garrafal, un pecado mortal, que usted no predique la palabra de Dios. Se quedaban sorprendidos por el aplomo que tenían, porque sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Escuchen. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús. ¿Cómo los identificaban a ellos? Pertenecientes al grupo que andaba. ¿Con quién? Con Jesús. Y entonces lo tenían reconocidos como los cristianos. El cristiano es el grupo que anda con Jesús. Cuando un protestante dice, es que nosotros somos cristianos, dígale usted, y yo también. El cristiano es el que pertenece al grupo de Jesús. Y entonces el pueblo los había reconocido como los que pertenecían al grupo de Jesús. Por eso ustedes y yo pertenecemos a la iglesia católica y somos cristianos. Oigan. Pero no se atrevían a refutarlos. ¿Cómo? Pero no se atrevían a refutarlos. Eran los sumos sacerdotes, eran los escribas, eran los eruditos, pero ¿no qué? No se atrevían a refutarlos. No se atrevían a refutarlos. ¿Cómo la ve? ¿De cuándo acá una persona tan sabia, tan entendida, le va a tener miedo a un pescador para hablar? No se te atrevían a refutarlos porque sencillamente eran personas que sabían lo que estaban hablando, sabían lo que predicaban. Ahora, cuando usted predica la Biblia o enseña la Biblia en su casa, ¿sus hijos no le refutan? ¿Su esposo no le refuta? ¿Su esposa no le refuta? Y usted no puede hablar de Dios porque todo el mundo le refuta. ¿Por qué será? Porque sencillamente no hablamos con aplomo, no hablamos con seguridad y mucho menos leemos la Biblia. Nos vamos a hablar de Dios sin antes leer la Biblia. Nos vamos a hablar de Dios sin antes hacer oración. Los apóstoles, para poder ir a predicar, aparte de la acción del Espíritu Santo, había tenido un encuentro con el resucitado, con Jesús. Oigan. Porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Días atrás la palabra de Dios decía que había un hombre paralítico. Pedro y Juan fueron a las 3 de la tarde a hacer oración y le dijeron, mire hombre, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesucristo, camina. Y aquel paralítico pegó un brinco y se puso a caminar. Y se empezó a acompañar a Pedro y a Juan. Y por esa acción todo el mundo se quedó callado. Porque ahí estaba el paralítico que estaba enfermo y había sido curado. No podían refutarle por la sabiduría que tenían, por las capacidades que Dios les había dado. Oigan. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. ¿Qué es lo que pueden hacer los enemigos de la palabra, los enemigos de Dios, los que creen tener el poder, la sabiduría? Prohibirnos. ¿Qué es lo que puede hacer la gente? Yo le prohíbo a usted que en la casa hable de Dios. Así le va a pasar cuando usted ponga del oro a hablar de Dios en la casa. Yo le prohíbo que usted se ponga a hablar de Cristo. Aquí no se habla de Dios, aquí no se habla de Cristo. Sí, yo se lo prohíbo. Yo le prohíbo que usted hable en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver si los apóstoles hicieron caso. Vamos a ver si los apóstoles obedecieron. Vamos a ver si los apóstoles hicieron caso a lo que le mandaron.
Oigan, escuchen. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan Vengan para acá, Pedro y Juan. y les ordenaron, ¿Les qué? ordenaron Les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. que por ninguna razón ni motivo hablaran en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué hicieron. Ellos replicaron, Llévense en esta enseñanza para la casa y jamás en su vida lo olviden. Presten atención a este pedacito para terminar, para no alargarme. Pero ojalá que este sea el mensaje más importante que usted pueda recibir en el día de hoy. Óigalo, porque si usted le hace caso, su vida puede cambiar. Porque si usted lo obedece, podemos ser diferentes y podemos aumentar la fe. Oído al tambor y paren la oreja. digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Díganlo ustedes mismos, óiganlo. ¿Es justo obedecer a los hombres o a Dios? ¿A quién hay que obedecer? ¿A quién hay que obedecer? A Dios. Ese es el mensaje. Obedezcan siempre a Dios. No obedezcan a los hombres. Los hombres somos mentirosos. Los hombres decimos cosas malas. Pero cuando venga un sacerdote y les predique la palabra de Dios como debe ser, y usted la entienda, la comprenda, y usted la viva, aprendan a obedecer a Dios, no a los hombres. Por eso, aunque los pastores me digan, me manden a callar, me pongan cultos y digan lo que digan, yo no les hago caso. Pero es que van a predicar con la Biblia. Mire, dicen unas mentiras que ni se las creen. Y a esos no se les hace caso. ¿Cómo que mentira? Por ejemplo, María tuvo más hijos. ¿Lo dicen los protestantes o no? Sí. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Claro que sí. Búsquela. Por ejemplo, no te confieses con un hombre pecador. ¿Eso lo dice la Biblia? En ninguna parte de la Biblia lo dice. En ninguna parte de la Biblia lo dice. La cruz es maldita. En ninguna parte de la Biblia lo dice. Eso lo enseñan ellos. Por eso, antes de obedecer a los hombres, hay que obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es hacer caso a lo que Él manda. Hacer caso a lo que Él dice. Hacer caso a lo que Él nos invita a realizar. Si Cristo dijo, vayan por todo el mundo, ¿por qué en su familia todavía no se predica? ¿Por qué en su familia hay niños sin bautizos, niños sin comunión, sin confirmación? ¿Por qué usted no se ha casado todavía por la iglesia? ¿Por qué vive en concubinato y no lo veo? ¿Por qué usted todavía va a los brujos? ¿Por qué todavía usted se emborracha y baila pegado? ¿Por qué usted todavía anda en malos pasos si hay que obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque nos gusta obedecer a los hombres antes que a Dios. Y ese es el peor error que el ser humano puede cometer. Primero se obedece a Dios y después a los hombres. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.